de Apocalipsis 8. El verso 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces podemos cambiar el título ahora y poner las 7 trompetas, ¿no? Porque ahora vamos a los 7 trompetas. Y las 7 trompetas, unos quieren poner muy en el futuro, otros quieren poner en el mes sexto o séptimo y tocarlos todo allí. Otros quieren decir que todos siguen al séptimo sello, pero aquí hemos visto que comienzan con el día de Pentecostés y el ángel que está en el altar es Cristo. Y entre la descripción de las 7 trompetas menciona una palabra, una frase 13 veces. Y esta frase es una tercera parte. Y eso nos hace recordar, según Apocalipsis 12, que cuando hubo rebelión en el cielo, Satanás llevó una tercera parte. Y debemos leer en Zacarías capítulo 13. Capítulo 13 de Zacarías. Zacarías capítulo 13, los versos 8 y 9. Dios está hablando de una tercera parte y dice, en el verso 8, o podemos comenzar con el 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, en la tierra de Dios, en la tierra prometida. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Es un pueblo que pasa por tribulación, como la gran multitud pasaron por tribulación, son purificados, y es el pueblo de Dios que quedará la tercera parte. Y Cristo ahora está juntando, preparando la novia, y pasamos entonces a los 7 trompetas. Y la primera trompeta dice así. Trompeta es oración. Cristo ministra las oraciones de su pueblo. Las oraciones de su pueblo tienen efecto porque Dios obra cuando escucha la oración. Y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En este tenemos muchos símbolos: granizo y fuego. El granizo, dice Isaías 28:17, barra, elimina las mentiras. Entonces, si el pueblo de Dios ora y Dios reacciona en mandar
granizo es para quitar las mentiras. Es lo que hizo Cristo cuando salió vencedor, llevando la palabra, iba también barriendo, quitando las mentiras. También en Éxodo 9, 23 y 24 y Salmos 18, 12 al 14, da la idea de lo que hace el granizo. Dios usa el granizo para quitar las mentiras. Y el fuego que va junto con el granizo para cumplir la palabra de Dios, dice en Salmo 148, los versos 7 y 8. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los avispas, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra. Dios usa el fuego y el granizo para hacer su voluntad, y podemos recordar que el fuego representa al Espíritu Santo. Entonces, por las oraciones del pueblo de Dios, Dios envió granizo para quitar las mentiras que todo judío tuvo mucha mentira en mente. Todos los paganos tuvieron mucha mentira en mente, y Dios envió granizo con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo quitar error no vale. Un joven estaba poseído de malos espíritus, ¿no? Y les fueron quitados todos y regresaron otros cuando estaba vacía la casa. Entonces hay que tener no solo granizo, sino también con fuego para llenar el espacio donde han quitado las mentiras. Y el fuego trae convicción del Espíritu Santo, como Cristo enseña en Mateo capítulo 3. Y con sangre, era granizo, fuego y sangre. ¿Y para qué sirve la sangre? Para el perdón de pecados, para limpiar vestiduras, ¿no? La sangre. Entonces, este fue el inicio de la obra de los 12 discípulos, y Juan, el profeta aquí, en su tiempo, este fue la obra de Dios. ¿A causa de qué? ¿Por qué Dios obró así? ¿Por qué obró Dios así? ¿Qué leímos en el capítulo 4 de Hechos? El pueblo pidió de Dios en oración de nuevo, poder, milagros. De la oración del pueblo viene la acción de Dios y trae resultados en la conversión de muchos, quitarles las mentiras, llenarles con el Espíritu Santo y limpiarles con la sangre de Cristo. Entonces hemos seguido los símbolos iguales en todas partes, ¿no? Y entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos? Primer trompeta, pueblo, ora, Dios da granizo, fuego y sangre. Granizo para quitar las mentiras, fuego para llenar con el Espíritu Santo y sangre para limpiar su vestidura, el perdón de pecados. El primer ángel tocó la trompeta. El ángel es el mensajero a la iglesia. Es la iglesia representado por el ángel, por su pastor, por su dirigente. Toda la iglesia está representada en él. Y la iglesia tocó la trompeta, oraron a Dios, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Dónde hizo la obra? En la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Ya hemos aprendido qué significa árbol. Árbol es, como dice Salmo 1, ¿no? El primer salmo, ¿qué dice?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los árboles son entonces que esta obra de quitar mentiras, de llenar con el Espíritu, de lavar con la sangre de Cristo, tiene su resultado. La tercera parte de los árboles se quemó, fueron convertidos, la tercera parte. Dios va sacando su porción de cada generación. La tercera parte es la buena parte, y se quemó toda la hierba verde, otro símbolo del pueblo de Dios, de los verdaderos creyentes. Hierba, toda carne es como hierba, dice la escritura, ¿no? Hermano, Salmo 23 dice que el pastor lo pastoreará junto a pasto. Pasto podría ser la palabra de Dios. Bueno, sí, porque grano es la palabra de Dios. Entonces, las oraciones del pueblo de Dios resonaron trayendo conversión al mundo judío y gentil. Pedro en el Pentecostés, en Samaria, Felipe y en casa de Cornelio. Pablo oraba a menudo por otros, dice la escritura, y en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios, Dios envió granizo para borrar las mentiras judías y las mentiras paganas, y fuego del Espíritu Santo para convencer del pecado, y la sangre de Jesucristo para purificar el pecado. Y la segunda trompeta, esta fue la primera. La segunda dice, y el segundo ángel tocó la trompeta. La iglesia oró, tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En la segunda trompeta tenemos entonces una gran montaña. La Biblia habla de montañas, pero esta montaña, ¿qué está haciendo? ¿Qué dice de esta montaña? Una gran montaña, ¿qué? Ardiendo con fuego. Unos quieren decir, es la montaña de maldición que está todo quemado. No, esta montaña no está todo quemado. Esta montaña está ardiendo con fuego. ¿El fuego que representa? El Espíritu Santo. Esta montaña está ardiendo. ¿Hay en la Biblia alguna montaña, especialmente en el Antiguo Testamento, porque este es el fuente de todo Apocalipsis? ¿Hay alguna montaña que ardía? El Sinaí. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios está echada ahora en el mundo y va a tener su efecto, va a tener su resultado, porque el mar representa a las multitudes y está echado los 10 mandamientos por parte del pueblo de Dios, por parte de la iglesia, está echado. Dios le da ese mensaje, los echa al mar y fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Se convirtió en creyente en la sangre de Cristo, que fueron lavados por la sangre de Cristo. Y también recordamos que la segunda iglesia hablaba mucho de sangre, ¿no? De mucha persecución. Pero aquí habla de su obra de convertir, hablando de la sangre de Cristo, de los 10 mandamientos que es echado
al mar de la humanidad. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los naves fue destruida. Dios entonces sacó de esa generación su porción para ser salvo. Entonces la segunda fue montaña ardiendo. Son los 10 mandamientos. Fue echado y tuvo resultado. Una tercera parte. En la primera, una tercera parte. Ahora vamos a la tercera. La tercera dice en el verso 10 del capítulo 8 de Apocalipsis, el tercer ángel tocó la trompeta. ¿Qué hizo? Oró, tocó la trompeta. Escúchenos, oh Dios, ayúdanos. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Eso nos debe pensar entonces en el ajenjo. El ajenjo es una hierba amarga. Y en el Antiguo Testamento, ¿para qué usaba una hierba amarga de ajenjo? También puede ser que dice, come, tu boca será dulce y en tu estómago amargo. Pues puede pensar en esto, pero hay una historia exacta en el Antiguo Testamento. El esposo está preocupado en el comportamiento de su esposa. Parece que ha ido con otro hombre. Él no sabe de seguro, pero tiene preocupaciones. Y entonces Dios le dio un sistema para probar a la mujer si fuera fiel o no. Y usaba ajenjo. Y ella tuvo que tomar algo de polvo del piso del santuario. El sacerdote puso con ajenjo y con agua. Y ese polvo con ajenjo y agua era la prueba. Y ella tuvo que tomarlo. Y si nada pasaba, era libre. No había cometido adulterio. Pero si le hinchó su barriga, algo así. Y recuerden en qué tiempo estamos. ¿En qué iglesia estamos? En la tercera. La que está infiltrada, la que entra la corrupción, la que está ahora un poco mal en cuanto a su comportamiento porque se llama Pérgamo, muchos maridos, muchos novios. Y entonces nuestro Señor cuando ora la iglesia dice, está mal, el tiempo de Constantino, muchos han entrado en la iglesia, no sabemos quién es verdadero y quiénes no, oraron a Dios y Dios envió el ajenjo para hacer la prueba. Podemos leer en número 5, el verso, podemos ponerlo después en su lugar correcto en el estudio. Número 5, 17 y 18, que dicen así en cuanto a esta ordenanza. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y después siga con los resultados, si es adúltera o no. Que está en Números, esta prueba, y se da a la mujer esta bebida, y así se prueba si es adúltera o no. Y la estrella es un ángel mensajero. Sabemos lo que significa estrella. Y
la lámpara encendida ilumina como la obra del Espíritu Santo, y los ríos y los fuentes. Ríos y fuentes, ¿recuerdan? Ríos y fuentes. En Proverbios, ¿qué usa el sabio Salomón? ¿Para qué usa ríos? Ríos y fuentes. Podemos leer en Proverbios capítulo 5. Capítulo 5 de Proverbios. Y los versos 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y el capítulo, los versos 15 a 21 dicen: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Es el tiempo de Pérgamo, que está siendo adulterada la iglesia. Y los ríos, los fuentes, tienen relación en cuanto a los órganos de reproducción. Y dice: joven, no vaya con la ajenja, la mujer ajenja, sino gózate en tu propia esposa y sé con ella para producir hijos. Y este entonces es el mensaje que viene cuando habla de que una estrella se tira a los ríos. Habla en cuanto a la fornicación. Y hubo problema de esto en la iglesia de Pérgamo. Y Dios quiere purificar su iglesia. No quiere que ella se junte con otro varón. Y entonces manda esta estrella. Ahora entonces hemos puesto del tercero. Es en cuanto a estrella y ajenjo que prueba fidelidad, ¿no? Fidelidad. Cristo está preocupado en cómo se porta la iglesia. Y la iglesia, hermanos en la iglesia oraron, dijeron: mire, Constantino está trayendo todos sus soldados a la iglesia. La iglesia está llenando con mucha gente, pero nos preocupa algo. Favor de mandarnos ayuda. Y Dios manda el ángel con el ajenjo. Entonces vamos al cuarto, la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Así que este es el cuarto, y el cuarto entonces, el primero tocó a la tierra, el segundo, primero a la tierra, segundo al mar, tercero a ríos, y ahora a estrellas o sol y luna. Sol,
luna y estrellas. El cuarto ángel. Y se escurecieron la tercera parte, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta, el pueblo de Dios oró, y fue herida la tercera parte del sol. Dios tuvo algo que ver con herir el sol. Ese es el tiempo de Martín Lutero. El sol fue adorado y el día del sol fue adorado, pero vino el mensaje de los reformadores y hirieron la adoración al sol. La tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. La luna refiere a la mujer, como José tuvo una visión de sol y luna y 12 estrellas que adoraron a él. Y dice el papá, ¿por qué piensas así de tu papá y de tu mamá? ¿No? La mamá entonces es para la iglesia es Jerusalén de arriba, y aquí la luna representa la iglesia, pero la iglesia de aquel entonces tenía que ser hecho oscuro en su porción, tenía que sacar de la iglesia de Roma un remanente, su tercera parte para Dios. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y las estrellas son los hijos en la visión de José y adoración a los ángeles, a los mensajeros, porque era mucho adoración a los papas, a los sacerdotes, a los dirigentes de la iglesia, y este también fue herida a causa de las oraciones de los reformadores y los creyentes en aquel tiempo. Así Dios cogió su tercera parte. Dice que Lutero comenzaba cada día con oración. Y Lutero dijo, la oración es la mejor mitad del estudio. ¿Se entiende? La oración es la mejor mitad del estudio. Y Lutero oraba 3 horas al día durante el concilio de Augsburgo. Durante el concilio de Augsburgo, él se dedicaba 3 horas al día a la oración. Y una de sus oraciones que está en forma ya para nosotros escuchar fue así. Sé que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, y que despedazarás a los perseguidores de tus hijos, pues tú mismo estás en peligro con nosotros. Todo este asunto es tuyo, y solo por tu fuerza nos hemos puesto manos a la obra. Defiéndenos, pues, Padre. Y otra oración ante la amenaza de la espada papal, Lutero escribió: Satanás está desatando su furia. Pontífices impíos están conspirando y nos amenaza la guerra. Exhorta al pueblo a contender valientemente ante el trono del Señor por la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, sean constreñidos a la paz. Nuestra principal necesidad, nuestra principal labor es la oración. Que el pueblo sepa que ahora está expuesto al filo de la espada y a la furia de Satanás, y que ore. Y en esta porción de los primeros 4 trompetas podemos concluir diciendo que aunque el rostro sonriente de Dios permanece oculto durante las pruebas y dificultades, Él sigue obrando para librar a su pueblo. Y Él va sacando su porción. Las oraciones del pueblo de Dios traen la intervención divina que le otorga su tercera parte. Y si Dios ha obrado en épocas pasadas
en respuesta a la oración, ¿por qué no orar para que obre hoy? Es para nosotros pensar en esto. Dios obra en respuesta, en contestación a las oraciones. Y no hay razón que hoy en día no hay las mismas bendiciones de parte del cielo como hubo en tiempos pasados. Y con 3 más. Y recuerden que en Apocalipsis hay a veces 4 más 3.